Acá cerramos esto. Cambiar la luz que está muy fuerte. Listo. Acá ya estamos en vivo. Buen momento para comenzar a duplicar esta información. Acá cerramos esto. Ya le digo live. En este momento estamos en vivo a través de a través de la Ración Call, no sé, yo estoy. Bueno. Buenas noches, buenas tardes a todos y a todas por una vez más acompañarnos, seguirnos en estas transmisiones que venimos haciendo con la Ración, con los compañeros de la Ración. Queremos hoy invitarlos, vamos a darle un poquito de tiempo a las personas para que se vayan conectando, para que se vayan organizando y vamos a tener, hoy tenemos dos cosas muy chéveres, muy interesantes, y es esta charla que tenemos con Zoraida Díaz y Santiago Rueda, que vamos a hablar sobre fotografía, vamos a tocar unos temas muy interesantes desde la calle también, y después de esta charla, cuando terminemos, vamos a conectarnos con DJ Lu, pero esta vez DJ Lu desde los tornamesas. DJ Lu nos va a regalar un live set que vamos a seguir por este canal. Vamos a seguir de una vez, vamos a hacer como un puentecito tipo 7:30, 8, para que no se desconecten, más bien vayan, cojan una cervecita, se tomen un traguito y vayan a escuchar a nuestro compañero DJ Lu, que tiene su set que se llama La Voz del Pueblo. Entonces va a estar bien interesante porque vamos de largo, los que quieran seguir acompañándonos, vamos a estar ahí muy pendientes de ustedes. La Ración tiene como bueno, hoy para hoy de sábado en la tarde noche, esta excelente charla que vamos a tener y el toque de nuestro compañero DJ Lu. Entonces vamos a darle la bienvenida hoy, vamos a saludar, vamos a contarles quiénes son estos dos excelentes grandes personajes que tenemos en vivo hoy acá. Y antes de, bueno, se me había olvidado, espero que hayan descargado el número 4, está muy bonito, está muy bien hechecito, que lo disfruten, que lo compartan. Vienen muchas más sorpresas, van a venir cosas muy interesantes. Entonces es importante, bueno, que lo tengan en cuenta para que lo lean y lo compartan. Igual agradecerles siempre a los colaboradores que han hecho posible la Ración, a nuestro equipo de trabajo, a nuestro querido Pablo, Luis, el señor OK, Liderman y muchos de los que también hacen posible que la revista funcione y que pues, esté al aire para que ustedes la vean. Entonces, vamos a darle la bienvenida, vamos a darle la entrada a nuestra querida Zoraida Díaz. Ella se encuentra en su casa en Baltimore, muy juiciosa, aguantando calor, pero sacó un tiempito aquí también para charlar con nosotros. Zoraida, buenas noches. Buenas noches, qué rico estar acá con ustedes, aquí a la distancia. Aunque bueno, fuera de la pandemia hace ya un par de años que no los veo, entonces es muy grato estar aquí. Vale, muchas gracias, Zoraida. Tenemos a nuestro querido colega, amigo Santiago Rueda, también aguantando frío en Bogotá, que ese es la diferencia: calor, Medellín, Baltimore, y frío, la fría de Bogotá. Santiago, buenas noches, mi hermano, ¿cómo está? Hola Juan, hola Zoraida, pues una alegría volverlos a ver, estar aquí pues en La Ración, que es un medio pues nuevo y muy interesante de seguir. Es un gusto pues que compartamos este espacio y podamos volver a hablar después de tanto tiempo. Exacto, y de lo que nos gusta, ¿no? Que eso es lo chévere también, estar como conectados. Entonces vamos a empezar, voy a empezar a presentarles a las personas que no conocen a Zoraida, qué hace Zoraida, por qué Zoraida. Y tenemos a Zoraida, ella nació en Bogotá, pero pues desde muy joven, ella se fue a vivir, migró a los Estados Unidos,
empezó a estudiar allá periodismo y literatura latinoamericana en la Universidad de Maryland. Ella muy juiciosa también, digamos que en su momento también estuvo rodeada y también tuvo influencias muy importantes como la del escritor argentino Tomás Eloy Martínez, con quien ella colaboró en artículos para el diario Página 12. Conoció, digamos, de primera mano y también me imagino que tuvo la oportunidad de compartir y de tener tertulias con Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Eduardo Galeano. Bueno, digamos que ese, digamos, ha sido como el medio por donde ella se formó. Y ella también es algo también bien importante decir, ella ha fotografiado muchas de las historias en el continente latinoamericano. ¿Esto qué quiere decir? La invasión de Panamá en el 89, el golpe de estado de Hugo Chávez en el 92, la crisis de rehenes del MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en el 97, la visita de Juan Pablo II a Cuba en el 98, y pues así digamos que el cartel es bastante largo. Ha tenido publicaciones en el New York Times, en el Washington Post, en el International Herald, bueno, que ha sido, digamos, una vida dedicada a la fotografía. Y también tenemos a nuestro queridísimo compañero Santiago Rueda, que él es un curador, investigador y artista muy juicioso, que ha estado muy entregado, digamos, de mente, cuerpo, alma, de vida a su trabajo con la investigación fotográfica y la historia de la fotografía en Colombia. Hay algo que les quiero compartir que tengo aquí a la mano, sus libros, que los tengo todos porque me los he leído, como Plata y Plomo, también hace referencia a su trabajo, a una historia de las drogas ilícitas en Colombia, esta belleza, una línea de polvo, arte y drogas en América Latina, que también es otro de sus líneas de trabajo que ha estado muy juiciosa. Este libro, Four Words, del que vamos a hablar ahora, donde también ha estado Zoraida, obviamente en línea de polvo, ha trabajado también desde la minería, fotografía, como artistas como Lleras, y así también sigue el ejercicio con el compañero Santiago. Entonces, para hoy vamos a hablar de fotografía, pues vamos a arrancar hablando de la fotografía, vamos también a relacionarla un poco con lo que está sucediendo o lo que sucedió actualmente también en Estados Unidos. Vamos a partir, digamos, de este tema, vamos a partir de lo que pasó con George Floyd, con su asesinato, con su muerte, con las protestas también que activaron de alguna forma, digamos, yo creo que rebosaron la copa también de alguna forma estos acontecimientos en Estados Unidos. Y de ahí vamos a comenzar a meternos también por el trabajo de Zoraida y también a compartir, digamos, desde los comentarios de Santiago y míos, porque también hemos tenido la oportunidad de trabajar curatorialmente con ella en varios proyectos. Entonces, vamos a empezar, yo quiero empezar preguntándole perdón a Zoraida, que por favor nos cuente qué es lo que está pasando, digamos, ahorita actualmente en Estados Unidos, a raíz de eso, como, digamos, poner en un contexto también de primera mano, que tú estás allá, estos acontecimientos, y los voy a acompañar, digamos, tu respuesta la voy a ir acompañando de una serie de fotografías que Zoraida ha tomado estando allá de primera mano, como primera fuente. Entonces, vamos a compartir las imágenes y cuando quieras, Zoraida, puedes arrancar. Bueno, como me parece que no es noticia para nadie, todo esto empezó el 25 de mayo con la muerte de George Floyd, un afroamericano, un señor de 46 años que murió durante un arresto en la ciudad de Minneapolis. Lo particular de este caso es que una chica de 17 años grabó el momento en que lo arrestan y grabó todo el acto en que básicamente grabó la muerte de este señor Floyd. El policía le puso la rodilla sobre el cuello durante 8 minutos y 46 segundos. O sea, está todo debidamente documentado en ese video por una chica de 17 años, que me parece impresionante de por qué, ¿no?
Eso dio inicio a una cantidad de protestas. Una vez el video fue viral y las protestas se tornaron violentas al otro día. El 26 ya a la noche ya Minneapolis estaba en llamas. Y esto siguió durante varios días en otras ciudades, en Los Ángeles, en Memphis, luego en Nueva York y por último en Washington, que es casi inaudito que pase eso en la ciudad capital. Yo estoy en Baltimore, o sea que a mí no me tocaron las protestas duras, digamos. Una cosa rarísima pasó en Baltimore, y es que en esta ocasión los disturbios no se dieron. Fue todo muy pacífico. Bueno, los primeros días fue un poco tenso, como esta foto que estás viendo, donde la gente desde sus carros gritaban cosas. Aquí el número 12 alude a la policía. Es como un código que conoce la gente, así se refieren al policía, a la unidad antinarcóticos. Entonces, en Baltimore se dio algo un poco distinto. A pesar de que tuvimos estos momentos tensos, porque en realidad no fueron como las otras imágenes que hemos visto, ¿no? Estos momentos dentro de todo estuvieron bastante calmados, donde la gente se presentó ante la alcaldía día tras día tras día. Y al final, hace un par de días, tuvimos una manifestación de miles y miles de personas. Yo salgo a la calle y hago fotos de lo que veo en Baltimore, que es el policía siempre presente, la gente protestando con sus rótulos, con sus pósters y también la cantidad de gente que en esta ciudad fue a marchar, fue impresionante, ¿no? Para mí, y todo muy pacífico. Todo el mundo cargaba un rótulo, una pancarta, bastante emotivo el tema de las marchas cuando llegan a este nivel, ¿no? Hay mucha energía colectiva. Perfecto, yo creo que sí, o sea, las fotos que tú nos compartes, digamos, esta foto creo que la que está saliendo ahí también, ya la gente, como decía al principio, ¿no? Coge y rebosa la copa, digamos, el abuso de la autoridad en las personas y de inmediato se activan y para la calle. Digamos que ahí también te lo pregunto, ¿cómo rompe esto también un poco con lo de la pandemia, con la cuarentena? ¿Se podía salir en ese momento o solo había un control, no podía salir todo el mundo? Porque vemos en las fotos que también hay mucha gente en calle, ¿no? Sí, pues mira, ya veremos en un par de semanas si se dispara la cantidad de gente enferma, ¿no? Pero sí, todo el mundo salió a la calle. En general, la gente tenía máscaras, pero muchos no. Entonces, también ese es un tema para el periodista o para el fotógrafo, cubrir un evento donde hay más de un peligro, ¿no? No solo el tema policíaco y el hecho de que una marcha o una protesta puede cambiar en un momento, de una cosa pacífica a otra cosa, ¿no? Entonces, todo eso se tiene en cuenta. Vale, yo le pregunto a Santiago, mi hermano, usted cómo, o sea, nosotros, o bueno, digamos en este caso, ¿cómo recibimos nosotros esta noticia, ¿no? Esta fuente, digamos, nosotros con estos medios de comunicación de que tenemos, ¿cómo vemos esta noticia que pues que ha generado un impacto mundial? Bueno, yo tengo como todos, tengo varias fuentes de información. Quizá la pregunta que me haces es como dirigida a cómo en Colombia se ha recibido la noticia. Sí, correcto. Y bueno, yo sigo a veces
porque no lo hago todo el tiempo, pues lo que es Caracol y RCN y sus noticias, y uno puede ver, pues obviamente, que las noticias internacionales ocupan un lugar mínimo y siempre lo han ocupado. Es una, digamos, una triste tradición histórica de los medios noticiosos acá, de televisión, porque radio es muy diferente, pero en ese, digamos, tan estrecho margen o esos escasos minutos que se le dan al cubrimiento internacional, obviamente el virus ocupa casi todo. Pero la muerte o el asesinato de George Floyd, con todas sus características, con, digamos, la evidencia de brutalidad policial que registran las imágenes cuando uno ve a este policía blanco sonriendo, apretándole con la rodilla el cuello a este hombre negro o afroamericano, afrodescendiente durante 8 minutos, pues creo que son de estas imágenes que realmente pues detonan unas fuerzas represadas, ¿no? Que también, pues de pronto ahora, Zoraida, ¿nos puedes explicar cuál es el momento en Estados Unidos? Que hay un desempleo muy grande, que hay un descontento social muy grande, que el virus evidencia también la falta, por ejemplo, de un sistema de salud pública, incluso privada, eficiente. Pero para volver a la pregunta, pues el cubrimiento es mínimo. Acá los medios son siempre muy cuidadosos de criticar a un presidente de los Estados Unidos, así sea Donald Trump, y la noticia pues llega en un momento muy complicado porque nosotros estamos a punto de recibir, no se sabe exactamente cuántos, dicen que al principio dijeron que 5,000, ahora dicen que 850 soldados de unas fuerzas especiales que supuestamente vienen al combate del narcotráfico, a las zonas de orden público más complicadas, pero que van a llegar al territorio nacional en un contexto de conspiración y de ataques ya previos a Venezuela realizados por mercenarios, ¿no? Que lo único que puede es como hacer despertar más sospechas de la presencia de estos militares acá. Entonces, el gobierno colombiano entró en un baile, en una danza con Trump muy riesgosa, poniéndonos en peligro a todos, a nosotros, a los venezolanos, a los norteamericanos. El crimen de Floyd pues llega en ese momento y los medios pues tienen que ser muy cuidadosos. Nosotros siempre hemos sido como unos aliados muy obedientes de los Estados Unidos y criticarlos acá pues en los grandes medios al menos no se puede, ¿no? Correcto. No he escuchado todavía en televisión, digo en radio seguramente es diferente, un análisis, por ejemplo. No se ha visto un análisis crítico del caso. Y las noticias que llegan son muy cortas, que la gente está analizando, que se reúnen cosas que ya no se pueden parar en el mundo, ¿no? Ya no se pueden, las protestas han estado en todos los países, todos los medios de comunicación las han cubierto, muchos personajes públicos se han manifestado. Entonces es una de esas noticias globales de muchísimo impacto y de un impacto, digamos, sospechado, que además, digamos, ya para adelantarme un poquito al tema, se da en año de elecciones. En noviembre hay elecciones en Estados Unidos y esto pues va a gravitar sobre lo que van a ser esas elecciones. Entonces ese juego político en el que este escándalo, por llamarlo así, o este hecho está envuelto, pues es muy significativo. Perfecto. Más, como dices, Juan, en el contexto del COVID, ¿no? Hoy estaba mirando las cifras y Estados Unidos está llegando a casi 2 millones de infectados, seguido por Brasil, que está llegando a los casi 700,000, con 2 presidentes que han negado la existencia del virus y que se han opuesto a seguir las políticas que todos los demás países del mundo pues, siguen, y en el caso de Estados Unidos agravado además por la renuncia de Trump, su salida de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que si me pides me preguntaste por Colombia, y perdóname, me excedí, pero... No, tranquilo. Para hacer como un análisis del hecho un poquito, ampliarlo un poquito y ponerlo en contexto, pues ese sería como mi análisis, y esa es como la situación en la que se presenta esta noticia y se presentan estas fotografías de Zoraida que pues van a ser digamos, la sustancia de esta conversación.
Exacto, sí, yo creo que eso pues me lleva a la otra pregunta, pero que sé que también pues, la respuesta puede ser evidente, pero pues está ahí, era porque yo le quería preguntar a Soraya también, obviamente, esa decisión de salir a las calles a documentar esto, ¿no? A documentar, obviamente, pues no estás en el lugar donde ocurrió, pero sí, digamos, en Baltimore, mirar la reacción de la gente, entonces era como eso, esa decisión tuya de salir y no verla uno, digamos, por medios, ¿no? Por redes, por Facebook, por noticias, sino que tú hayas como tomado esa decisión de salir a documentar, Zoraida. Bueno, mira, yo hago fotografía desde hace más de 35 años. Yo siento que la fotografía para mí es una vocación. Perfecto. Entonces nunca he dejado de hacer fotos, a pesar de que hace ya varios años que no estoy vinculada con prensa. Igual siento que, mira, por ahí Henri Cartier-Bresson dijo alguna vez que a él no le interesaba la fotografía, que lo que le interesaba era la vida. Y yo creo en esa posición. Yo creo que cuando yo hago fotografía estoy viva y estoy entendiendo el contexto en que vivo, estoy viéndolo de cerca y lo estoy documentando. Y para mí es supremamente importante documentar el vivir mío del día a día. Y entonces significa que he cubierto muchas protestas y esto que ha pasado con George Floyd, o sea, por ejemplo, esta foto, yo creo que es mi primera foto de protestas, que fue como en el 87, es un enfrentamiento de los estudiantes de la Nacional. Yo me acuerdo que alguien en la oficina me preguntó que cómo se me ocurría hacerme detrás de los policías. Entonces, como que hay también un protocolo que hay que seguir, me imagino. Es complicado cubrir protestas porque a veces uno no sabe de qué lado ponerse para estar más seguro, ¿no? Pero Claro. no solo es una vocación personal hacer fotografía, sino que también yo siento que salir es actuar. Yo siento que la protesta en su esencia es como la base del activismo, ¿no? Esto, por ejemplo, es en Bolivia. Aquí lo que vamos a ver son fotografías de varias protestas. No te podría decir exactamente de qué eran, algunas, pero en todas las he hecho en muchas partes de Latinoamérica. Esto es en La Paz, es una marcha de cocaleros, por allá en los años 90. Y aquí vemos pues lo que pasa cuando hay protestas y está el enfrentamiento con la policía, la Guardia Nacional, Ejército. Y también vemos los efectos de esos enfrentamientos que muchas veces llegan a las víctimas, son gente inocente que no tienen que ver de pronto con las protestas, las manifestaciones más fuertes, más violentas de protesta. Claro, esos son como esos daños colaterales, ¿no? Esta foto sí. Es bien interesante. Bueno, como te decía, el riesgo de cubrir protestas, especialmente en países como los nuestros, en autocracias, donde es muy complicado enfrentarse a la policía, no solamente como ciudadano, pero como periodista. Esto es el día de la muerte del asesinato del funeral de Bernardo Jaramillo Osa, de la UP, donde la gente quería entrar al cementerio y empezaron a pegarle a todo el mundo. Eso de pronto también es de parte del fotógrafo, es de repente no estar tan pendiente de lo peligroso que es a veces estar en estas situaciones, ¿no? Sí, claro, obviamente, eso, mira esta imagen. Sí, esa es la foto que le sigue a la otra, ¿no? Ya, cuando le empiezan a pegar a la gente. Increíble. Santiago, yo te quería preguntar,
la importancia de documentar las marchas, digamos, en este caso, ¿cuál es, digamos, cómo ves tú esa importancia de documentar, de llevar esto a archivo ya histórico, digamos, todo el trabajo que hacen los fotógrafos o los fotoperiodistas? Claro, hay dos cosas. Nosotros tuvimos desde el 21 de noviembre pasado un gran levantamiento popular que empezó con un cacerolazo y un toque de queda en Cali y se prolongó por más de un mes. Inexplicablemente se acabó como el 21 de diciembre, se supone que arrancábamos casi que en todo el continente otra vez, ¿no? Como a salir, ¿no? A salir de todos los ciudadanos. Y se vio una vez más que la imagen es clave. Si uno mira, por ejemplo, ahora que estamos viendo imágenes de brutalidad policial, si los ciudadanos no grabaran, recuerdo estas dos mujeres que estaban frente a la Universidad de los Andes y varios policías las golpean. Si alguien no graba estas imágenes y esas imágenes no se difunden, nos hubiésemos quedado con la versión oficial de que es vandalismo, ¿no? Ya, La exacto. muerte, por ejemplo, de Dylan Cruz se logró más o menos, se ha logrado más o menos establecer qué sucedió gracias a videos grabados por la ciudadanía. Hemos dejado como de que el privilegio de la imagen, por decirlo así, lo tengan los medios de comunicación, a que los ciudadanos sean quienes ejercen o ejercemos o podemos realmente ejercer ese derecho. Entonces, esa es una discusión que yo quisiera un poco pasarle la pregunta a Zoraida, que trabajó muchos años con Reuters, que llegó a Colombia por Reuters o que volvió, siendo una mujer muy, muy joven, a sus escasos 22, 23 años, y que entró de una a hacer estos registros. Quisiera pues que nos cuente cómo ha sido ese cambio. Claro, son 3 décadas, pero es un cambio muy, muy grande entre ser el fotógrafo que mandaba la imagen por un telefax, ¿no? Sí, en un transmisor de tambor por línea telefónica se enviaba. Imagínate. Y se usaba cuarto oscuro, se revelaba. En el servicio de Reuters, como el de AP y AFP, tenían en el año 87, cuando yo empecé, bueno, en el 85 empecé a trabajar con Reuters, tenía como 19 años. En ese momento, el servicio mundial de Reuters eran 21 fotos al día. Ya. Hoy en día no para el hilo, son miles de fotografías que pasan continuamente. Entonces, pues era muy diferente. La edición de las fotografías tenía que ser muy precisa, ¿no? Realmente en una foto tenías que decir todo lo que tenías que contar, no tenías mucho espacio para más. Pero yo he seguido este tema, la foto que vimos anteriormente del señor en el piso que le está saliendo sangre, es en realidad una foto de Argentina, de Buenos Aires, cuando fue a visitar el príncipe Edward, no por lo que ha hecho últimamente, sino en otras épocas, y esto estaba relacionado con el tema de las Malvinas, ¿no? Estaba protestando el hecho que viniera alguien de la realeza británica. La otra foto, más adelante, sí es en Colombia, la que sigue. Esta fue hecha hace apenas unos 5 o 6 años en una protesta de cuando tuvieron el tema de las importaciones de papa. No sé si se recuerdan. Sí, el paro agrario. El paro agrario. Esto fue en La Calera. Yo estaba de visita. Cada que voy a Colombia me topo con cosas como esta, que, o sea, activamente las busco porque quiero saber qué está pasando en el país y quiero estar ahí. Y el tema de la brutalidad, del abuso policial es constante, yo creo que en el tema cuando se habla de protestas, de marchas. Sí. En Latinoamérica, en Estados Unidos, yo siento que no era tan así, que es tal vez en la última década. Esto también lo hice en Colombia, obviamente con el tema de los... la gente... ¿Quiénes son? Los líderes sociales. Los líderes sociales. Que ya ha subido, me imagino, el número mucho más, porque esto fue hace... Claro, constantemente. Una marcha muy grande que hubo en Bogotá.
Todo esto para mí, esto ya es más viejo, esto es en Venezuela, durante como el primer golpe de Estado de Chávez, por allá en el 91. Esto Zoraida, solamente... ajá, dime, te hago una pregunta, digamos, has estado en muchísimas marchas. ¿Qué ha cambiado en esas marchas? Digamos, pues desde tú que has estado activa en lo que nos cuentas, te hacías detrás del camión de lo que era el SMAT, acá estás acá, digamos, ¿qué has visto tú a lo largo de los años que cambie, digamos, en el panorama de la marcha? Pues yo creo que de los temas que han cambiado, por lo menos en Estados Unidos, es el respeto al periodista. Porque Perfecto. antes tú te movías en Estados Unidos una protesta, una marcha, tenías tu carnet de prensa y acuérdense que aquí es parte de la Constitución la protección que se le da a la prensa. Eso ha cambiado, pero así abrumadoramente, especialmente en estas últimas protestas de Floyd. Esta es una protesta típica, esto fue después de la muerte de los chicos en Parkland, de los estudiantes en Miami. Uh-huh. Cuando la gente marchó hacia Washington y estuvieron pidiendo desde hace años que haya algún tipo de freno contra esa compra estricta de armas en todo el país. Y esta foto pues también es interesante, si volvemos a la foto anterior. Ya, qué pena, discúlpame. Porque está pasando cerca de un museo en Washington donde había una muestra sobre las marchas de derechos civiles de Martin Luther King en los años 60. Entonces estamos viendo pues 50 años de diferencia y seguimos con el tema de la protesta colectiva, ¿no? Como instrumento de activismo político, social. Y no sé, o sea, los cambios son chiquititos, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito a esa pregunta que hiciste sobre la imagen y qué ha cambiado. Mira, la mayor diferencia creo yo es que antes los periodistas, los fotoperiodistas, nosotros éramos los que diseminábamos las noticias de ese tamaño, de esas grandes. O sea, estoy pensando así rápidamente, por ejemplo, en el 68, cuando los dos afroamericanos en las Olimpiadas, en los 200 metros, ganaron, no sé, medallas de oro y de plata o de bronce y levantaron la mano, el puño en alto en Guantánamo. Eso era como el mundo veía la protesta contra el sistema en Estados Unidos, ¿no? O también, por ejemplo, en el 71, en las protestas contra Vietnam, hay una foto de John Filo donde los estudiantes de la Universidad de Kent State, hay una masacre y matan a 13, la Guardia Nacional del Estado, ¿no? Que son los reservistas. Eso también ganó un Pulitzer, esa foto. ¿Por qué? Porque usualmente en ese tipo de enfrentamientos solo estaban los periodistas y los fotoperiodistas. Ahora lo que ha cambiado es que cualquier persona está presente con su teléfono, con su celular, como vimos especialmente con esto de George Floyd. Pero no es el único, o sea, aquí llevamos mucho tiempo con varios temas, ¿no? De protesta en Baltimore, especialmente con lo de Freddie Gray, que fue otro afroamericano que también lo grabaron cuando lo arrestaron, se lo llevaron y apareció muerto porque lo golpearon mal en el carro donde lo llevaban. Entonces esto viene de largo, viene de atrás, no es algo nuevo, es como dijiste tú antes, es algo que rebosa la copa de hoy, porque de pronto mañana pasa otra cosa, ¿no? Sí, correcto. Qué bueno. Mira, yo quería, digamos que, bueno, entramos como en esta primera parte de esta charla entre los tres, de que nos contaras también, nos parecía muy importante como tener ese testimonio visual, ese documento visual de lo que estaba pasando. Pero también vamos a entrar como a un segundo momento que también es muy interesante y es
el trabajo, cómo se ha venido hilando el trabajo entre Santiago y entre Zoraida. Entonces, yo quisiera hacer esta pregunta, es al que primero escuche el timbre y responda, ¿cómo se conocieron? Porque es importante arrancar con esa historia, porque de ahí venimos a tocar tres temas, o tres, cuatro temas de curadurías específicas que están también bien chéveres. Pues ya me acordé, Santiago. No, mira, en el 2012, un gran amigo mío y un galerista y crítico de arte, Klaus Steinmetz, que trabajaba con la revista Art Forum, ¿no? Me invitó a participar en algo en el 2012. Y ahí presentamos el trabajo mío por primera vez. Y en ese momento mucha gente se interesó porque todo este trabajo mío, especialmente sobre Colombia, es muy poco conocido, ¿no? Por la forma como se trabajaba antes, como te contaba, se enviaba una o dos fotos, pero entonces yo tengo un material mucho más amplio que nunca se ha mostrado sobre una época clave en Colombia como fue del 87 al 94, 95. Entonces yo estuve cubriendo toda esa época, el día a día de lo que pasaba en Colombia, una época muy condicionada, ¿no? Entonces, a raíz de ese material que presentamos en algo, y por medio de una coleccionista de arte, referente en el arte en Colombia, Celia de Virgado, a través de ella nos conocimos con Santiago, porque estábamos trabajando en un proyecto de un libro que sigue el proyecto, pero ya para llevar al público realmente todo este material que ya es el documento histórico. Bueno, pues Santiago está de acuerdo que así se conocieron. ¿O qué recuerdas vos? Sí. Pues nos costó hoy recordar con Zoraida cómo nos habíamos conocido, porque había como muchos puntos de partida, como recordábamos, había como muchos cabos sueltos, había muchas historias que eventualmente han venido pues a confluir. Claro, ver el trabajo en Arbo, en el stand de Klaus. También Celia Birbracher me señaló varias veces el trabajo de Zoraida, me lo recomendó. Eventualmente escribí un artículo sobre Zoraida para la revista que salió publicado en el año 2006, hace ya rato. Y también pues Carolina Ponce me habló de Zoraida, la tenía en el radar, sabía quién era, y creo que el inicio de nuestro trabajo se dio con la exposición Cuarto Mundo, Fourth World, que se hizo en la Photographers Gallery de San Francisco. Esto fue como una invitación que me hizo Carolina. Nosotros veníamos de trabajar con la colección del Banco de la República, habíamos hecho el montaje de pues toda como la reedición, por decirlo así, de la colección de arte contemporáneo, y queríamos seguir trabajando. Estábamos digamos, en un momento de estos que uno esté en un equipo y está creando y dice, pues sigamos porque esto está funcionando bien, nos sentíamos a gusto, y vino esta posibilidad de hacer la exposición en San Francisco. Se pasó el proyecto recibió una beca de la Fundación Andy Warhol, y en agosto-septiembre del 2015 hicimos la exposición. Nosotros escogimos dos fotógrafas que habían estado en Colombia en los años 80 y 90, pero que vivían en los Estados Unidos, que eran relativamente desconocidas para nosotros, que son Zoraida y Lucelena Castro, y dos artistas contemporáneos que son Jaime Ávila y Andrés Orjuela. Queríamos con esto mostrar el trabajo de Zoraida y de Lucelena hecho en Colombia en los años 80, casi todo pues fotografía análoga, blanco y negro, reportaje, fotografía histórica, y también mostrar los usos que los artistas contemporáneos que no son reporteros gráficos, que no trabajan en prensa, como Jaime y Andrés estaban haciendo. En el caso de Andrés, a partir del archivo del periódico El Espacio, que también es interesante porque él trabaja con
con los restos que quedaron de un archivo de un periódico sensacionalista con estas fotografías y las retoca. Y en el caso de Jaime, con esta serie que él tiene, que es Talento Pirata, que son impresiones sobre CD, sobre cajas vacías de CDs. Entonces llevamos como a San Francisco, era como llevar en lo que considera Jaime como una especie de venta callejera, porque más que una muestra de fotografías, con las fotos que teníamos de él, eran instalaciones. Pero pues obviamente para mí y para Carolina también, pues trabajar con Luz Helena y con Zoraida era hacerles no voy a decir un homenaje, pero hacer un poquito de justicia con las mujeres fotógrafas que en Colombia no han sido miradas, ¿no? Nosotros tenemos muy presente a Jesús Abad Colorado, pero si uno le pregunta a alguien, bueno, ¿y cuál es la fotógrafa colombiana? Como hay escritoras, como está Doris Salcedo, por ejemplo, pues como hay actrices, nadie te va a decir es esta o es la otra. En la música también tenemos, ese problema no está, pero en la fotografía es muy, muy, muy patente. Y esto es como un esfuerzo que he venido haciendo modesto, ¿no? Yo sé que Soraya entiende que mis capacidades no son muy grandes, pero que... Fallaba la otra pregunta. Pero intentando como ir mostrando por capítulos o por pequeñas como entradas en las exposiciones colectivas su trabajo. Obviamente está pendiente un libro que todavía no se ha dado, porque hacer un libro es increíblemente difícil. Yo creo que es lo más difícil que hay. Yo creo que hacer una película y hacer un libro conlleva el mismo grado de dificultad, no por escribirlo o por hacerlo, sino por lograrlo producir y editar. Pero si bien esta imagen pues nos puede servir como para entrar en lo que fue la vida, lo que ha sido la vida de Zoraida en Colombia, que me gustaría que profundizáramos en eso, porque Zoraida, como tú dijiste, Juan, viene de emigrar muy joven a los Estados Unidos, luego vuelve, recién termina su carrera y de haber estudiado, estaba más cerca de la literatura, a trabajar en Reuters y realmente entrar en las entrañas del conflicto y de su época más dura y más oscura, que han sido los 80 y los 90. Y creo que no hay un escenario de conflicto urbano-rural donde Zoraida no haya estado. Estuvo con todo el mundo y fotografió a todos los personajes históricos vivos y muertos muy de cerca y los conoció. Esto me parece que da para mucho más que un libro, que es un testimonio de vida excepcional, pero que en esta charla pues le podemos hacer como un abrebocas y hacer de pronto ese recorrido por algunas de estas imágenes. Exacto. Y más que te cuente yo por qué las escogí, pues que Zoraida nos cuente cuál es el momento y qué situación y cómo se hicieron estas fotos que vamos a ver. Vale, perfecto. Yo creería que aquí vamos a entrar a hablar digamos ya, de la relación curatorial del trabajo ya, digamos, ya en campo, pues, de 3, 4 exposiciones. Esta primera, si no estoy mal, esta imagen es de la curaduría que hiciste con Carolina Ponce, llamada Forward, que aquí vamos a mostrar unas imágenes. Y bueno, como tú dices, invitamos a Zoraida también. Primero, pues me gustaría de pronto como que completara, Santiago, como que ya, bueno, dijiste bastante sobre esta exposición, si quedaba algo ahí como pendiente para acabar como de definirla, y que Zoraida ya nos contara, digamos, su experiencia también y el contenido de estas imágenes históricas para la muerte. Pues Juan, si quieres mejor miremos la imagen y listo, perfecto. Porque tiene una historia especial y es una esta imagen... es clave. Sí, bueno, pero vamos a la primera. Vamos a la primera, Juan, la de... Dame un segundito. Aquí estamos. Perfecto, gracias. Bueno, esta exposición fue interesante porque lo que se exhibió de mío fue no solo la parte colombiana de su momento. Esto es en el 88, esta foto muestra a guerrilleros de las FARC en Casa Verde, en La Uribe, donde yo llegué a mediados del 88, después de muchos contactos a través de tal vez de la OPE, en un momento, no recuerdo bien, se demoró bastante tiempo que se diera esto. Entonces, es algo muy específico porque era durante un periodo donde había un alto al fuego y se estaba discutiendo el tema de la paz. A través
Te escucho. Eh, ¿Aló? ¿Te escuchas? Sí, 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 sí. Ok. Entonces, estas fotos que se hicieron en Fourth World fueron la parte colombiana y después también se presentó el trabajo mío que yo estaba haciendo, había hecho en Estados Unidos, aquí en Baltimore, con otro levantamiento que fue lo de la muerte de Freddie Gray, que fue otro afroamericano que también, como Es contaba, esta. murió. Y esto fue lo que pasó en Baltimore, que sí fue más violento que esta vez, ¿no? De nuevo, yo no participé en los temas de saqueos y de violencia esa, de incendios y demás, porque no me parece que ya, como no tengo credenciales de prensa, no es lo más apropiado hacer este tipo de trabajo tan peligroso, tan complicado, ¿no? Pero igual yo empecé a salir todas las noches y acompañar a la gente en su protesta tan sentida, tan impresionante el grado emocional, el nivel emocional en que estaba la gente, que es como lo que ha pasado ahora, ¿no? Entonces en San Francisco se mostró este trabajo, ¿no? Que era, yo traté de mostrar las distintas caras de lo que era la protesta de la gente afroamericana de Baltimore, Ujú. ¿no? Y del movimiento All Lives Matter que ya había comenzado anteriormente. Esto fue en el 2015, o sea que llevamos 5 años donde básicamente estamos gritando las mismas cosas, pidiendo los mismos cambios. Esto es también en una parte de Baltimore, que de cierta forma esta ciudad, yo puedo decir que es segregada, que hay una parte, dos partes, está el centro de la ciudad donde vive en su mayoría la gente blanca y luego al este y al oeste es donde vive la gente negra. Y aquí es donde ves la presencia militar de la Guardia Nacional, que cuando llaman a la Guardia Nacional, cuando el gobernador los pide, es porque es una situación seria de índole interna del Estado. Entonces, yo trataba de mostrar pues esa dicotomía entre la vida de un sector de la población y cómo es esa represión sistémica, ¿no? Ya. Acá ya nos... Y A aquí ver, mostramos ya sí, la otra parte en esa exposición, que fue la parte sí. en Colombia, que fueron varias, bueno, fue, tal vez como dijiste vos, un abrebocas de algunas de las fotos que hice yo en esa época. Este es Ujú. Chalitas, que era un líder del M-19, y esto es el día del funeral de Carlos Pizarro. Qué buena foto esta, ¿no? Esta. Sí, ahí pues, si volvemos a la fotografía anterior, Ya. algo dijiste, Zoraida, al principio de esta charla, que era que cuando uno está haciendo fotos se olvida de los riesgos que está corriendo. Ujú. Yo Sí, no soy ahí fotógrafo, pero ¿cómo nadie es eso? quería que yo tomara fotos, que es lo usual. Eh, yo siento que tal vez ese es uno de de los pluses de ser mujer, ¿no? Porque yo siento que en determinado momento uno como que no hay ningún peligro, no hay nada que emane de uno peligroso, entonces no hay como, de repente la gente como que no está tan reacia que si es un hombre tomando la foto, ¿no? Tal vez Ujú. hay un trato un poquito más respetuoso. Claro, esto uno Esto, puede ver, perdona, en la imagen anterior, en la de Marcos Chalita, pues él está rodeado de su grupo de seguridad, ¿no? Seguridad. Esto es justo después que Carlos Pizarro es el día siguiente, ¿no? Que es asesinado en el avión de Avianca, donde se presume que parte de su equipo de seguridad del DAS, pues estaba comprometido en el mismo atentado.
y es evidente que hay un estado de estrés y de mucha rabia, de mucha frustración que es evidente, pero uno puede ver como el guardaespaldas que está a la izquierda, el primero a la izquierda, te está mirando realmente de una forma Muy que uno, pendiente. muy, como dices tú, que no quisiera que tú estuvieras ahí. Y todas estas miradas en esta coreografía contrastan fuertemente con Charita, que es como una especie de charro mexicano, como de héroe de la revolución, pero que está en un estado de tranquilidad y de paz que parece completamente ajeno al Sí, contexto y es quien está corriendo más riesgos ahí, ¿no? exactamente. Por eso es el estrés en los guardaespaldas, ¿no? Pero Chalitas es impresionante en esta foto que no hay miedo, no hay temor, hay Nada. una especie de dignidad y de aplomo en la situación esta. Eh, yo siento que la cámara, pues ahora todo el mundo hace las fotos con el celular, entonces el tema periferal, ¿no? De la periferia de la vista de uno es amplio, porque un celular tú estás viendo todo, ¿no? Pero la fotografía, como yo la hago, yo no puedo, o sea, sí, yo uso un celular, pero hacer fotografía diciente, tengo que usar una cámara donde yo ponga el ojo contra el El visor. visor. Ujú. Eh, para mí esa comunión es lo más importante. Y muchas veces siento yo que esa comunión, ese poner mi ojo, mi cara contra la cámara, me protege de ver de pronto todos estos peligros, ¿no? Porque estoy tan enfocada en esto que no estoy viendo el tipo que me va a pegar o que no estoy viendo el peligro que acecha. Y yo creo que pues el fotoperiodista tiene ese don como de no de estar muy enfocado en lo que es la historia y tal vez a veces no somos muy inteligentes en cuidarnos, ¿no? Esas últimas dos fotos son de las FARC, obviamente de tiro fijo. Hay fotos de tiro fijo donde yo siento que tal vez nadie las ha visto en Colombia, porque es un retrato de un tiro fijo distinto al que estamos acostumbrados a ver, que es el señor en uniforme militar y con la toalla aquí al hombro y esa seriedad y Ajá. esa cosa así como que da miedo, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad de fotografiar a estas personas como seres humanos, ¿no? Y una conexión que hubo en el momento en que hago la foto, donde él sabe que yo estoy haciendo la foto, me está dando permiso, ¿no? No es una foto robada, no es una foto Ujú. armada. Y desde ese punto de vista, la fotografía mía tiene momentos captados que son fuera del lugar de lo que es la noticia por se, ¿no? El spot news o la noticia de que explota el carro, la bomba, ¿no? Ese tipo de situaciones ya más dramáticas que requieren otro tipo de fotografía. Tú dices algo ahí, Zoraida, que me quedó sonando un poco, y era que muchas de estas fotografías tuyas dicen que no se han visto aquí en Colombia, ¿verdad? ¿Eso por qué pasa? Porque, ¿cuál podría ser la razón de que no se hayan mostrado, digamos, Bueno, esta... esa es una pregunta interesante. Mira, yo me fui de Colombia en el año 95 eh, y solamente he regresado como visitante, no volví a vivir en Colombia. Ya. Y desde el momento en que yo me fui, yo seguí trabajando en prensa varios años más y el tema de prensa es el día a día. Tú no tienes momentos de reflexión, no puedes ver las fotos, no tienes tiempo de volver atrás, ¿no? Porque estás ya con la foto del día que sigue y la foto del periódico de la etapa de mañana para mañana. Bueno, en su momento, ya hoy en día es ya. Y el no
no haber vuelto y el haberme alejado de Colombia ha hecho como que mi trabajo se haya alejado conmigo. Ujú. Y en el 2012, estamos hablando ya más de una década después de que yo me fui de la agencia, de hacer fotografía de agencia, en el 2012 fue cuando le mostré el trabajo, algo del trabajo a Klaus, y empezamos a darle otro tipo de tratamiento a la fotografía, ¿no? Pero yo creo que es por eso, porque yo estaba alejada de Colombia y también porque siento que en su momento nadie estaba dispuesto a ver estas fotografías sin tildarme de algún tipo de color político, ¿no? Exacto, de encasillarla directamente, Sí, ¿no? cuando todo o sea, mi trabajo es muy amplio, o sea, así como yo estuve ahí visitando a la FARC, también estuve en ¿cuánto fue que el 91 tal vez? El 90 o el 91 cuando bombardearon a Casa Verde. Wow. Estuve con el ejército. Entonces, ¿me entiendes? El trabajo del periodista es un trabajo neutro. O sea, yo no tenía colores políticos. Lo que yo siempre he tenido en mi fotografía, siempre he tenido es una empatía por el ser humano y por un respeto por la vida ajena. Y es por eso que mucho del trabajo que vamos a ver un poquito después con cuerpos políticos, ¿no? Sí, total. Se va a reflejar ahí. Se va a reflejar ahí. Qué bueno. Pues esta primera exposición, bueno, esta serie de fotografías fueron pues una selección que hicimos también para mostrarles a todos los que están siguiendo esta conversación. Y vamos a entrar a otro proyecto curatorial que es una línea de polvo, Santiago, para que por favor lo contextualice, le dé la entrada a esta exposición tan grande digo que pues desde que la comenzaste a también hacer en Latinoamérica, en Colombia, la repercusión fue muy buena, ¿no? Muy buena. Es un proyecto de investigación muy pertinente y que pues yo personalmente también te lo he dicho, es una posición que creo que no para, ¿no? Que creo que si paras porque ya tú quieres, pero constantemente están pasando cosas. Entonces, pues te dejo aquí la palabra para que nos cuentes Línea de Polvo, maestro. Sí, pues una línea de polvo se deriva de un libro que escribí ya hace 12 años que se llama Una línea de polvo, arte y drogas en Colombia, y con el tiempo, cuando ya empecé a hacer curaduría, que fue algo que al principio no me interesaba, pero cuando ya me decidí a inicios de la década que recién termina, 2010, 2011, fue una de las primeras exposiciones que me atreví a hacer y lo hice porque veía que no había una bibliografía suficiente sobre las drogas y el arte, sobre cómo los artistas habían afrontado ese problema, y por otro lado no había una exposición. Había un par de ejemplos, Narcochic, Narcochoc de Alfredo Salazar en México y en París. Estaba una exposición que se llamó Status Quo en la Galería Valenzuela Klenner, pero no mucho más. Y obviamente uno dice, si no la hago, pues me va a quedar el pesar, o que no se haga nunca, o que la haga otro curador, y se queda uno como literalmente ensayado, porque ya escribió su ensayo, ya escribió el libro y no se pudo hacer. Entonces esto arranca en Rosario, Argentina, con 11 artistas, y la última versión o la penúltima es esta que estás mostrando en el Museo de Arte de Pereira, que fue el año pasado, entre julio y octubre, donde la lista está incompleta, y esto molestó a muchos artistas porque decían, ¿y yo dónde estoy? ¿Dónde estoy? Les dije, pero tranquilo, su trabajo está. Perdón que no esté aquí en el título, pero su trabajo está porque ya teníamos más de 70 artistas. Exacto. Y en eso, pues ahí vamos a entrevistar al entrevistado, porque fue precisamente Juan David Quintero quien le dice a Gustavo Ortiz, hagamos una línea de polvo. Santiago ha venido con esa exposición durante los últimos 6 años en Uruguay, Bolivia, Ecuador, Argentina, México, en todas partes la podía hacer, Brasil, y acá no se podía. Aquí siempre había un pero, un no. Era muy difícil, muy reacia las instituciones privadas, públicas, las convocatorias nunca funcionaban. Pero Juan convenció a Gustavo Ortiz, creo,
desde el Museo de Arte Contemporáneo, y la logramos hacer, y cuando esto arranca, pues es como una bola de nieve que logró que en 2 años la exposición vaya primero a Bucaramanga, luego Medellín, Bienvenidos a Incomodar, que organizó Harold Ortiz en el Hotel Mujiwara, que fue una experiencia muy bonita en abril del año pasado. Luego estuvimos en Pereira y en Cali, el 2018 también en Bucaramanga, y a medida que esto se iba haciendo en versiones cada vez, digamos, más nacionales, era más la posibilidad de tener artistas locales, es decir, que por fin cuando hacemos por primera vez en el MAC, aquí en el Minuto de Dios, una línea de polvo, por fin pude tener muchas obras que había querido tener, y por fin los artistas que me habían prestado obra durante los 7 años anteriores para que viajara con ella podían ver que esta exposición existía. Entonces, obviamente un lugar debía tener la fotografía testimonial, y me pareció preciso pues que estuviese las fotografías de Zoraida, porque Zoraida cubrió todo tipo de eventos, desde los atentados dinamiteros del cartel de Medellín a la persecución a Escobar, la última persecución pues, y también esta parte que me interesa mucho, que es toda digamos, la guerra a las drogas en la selva, ¿no? Entonces, las fotografías nos cuentan una cosa, pero la anécdota es tan enriquecedora como la imagen misma. Yo quisiera que Zoraida nos cuentes, porque a mí realmente me pareció fascinante el método de trabajo que tenías, los riesgos que asumías, cómo Sí, hiciste esto casi que por voluntad propia. No es que, claro, la gente te pedía unas fotos, pero esto eran cosas que tú arriesgabas la vida por ir a hacer. Entonces, ahí sí quisiera que nos ilustres. Bueno, yo creo que ser parte de un medio en Colombia o en cualquier parte del mundo, en esa época cuando el periodismo, no sé si era más respetado, pero ciertamente era más utilizado para ciertos fines, ¿no? Entonces, ¿cómo llego yo a esto es en Llanos del Yarí, en la selva? ¿Cómo llego yo a ese sitio donde han encontrado un laboratorio clandestino y lo van a destruir? Es básicamente eso. Hice varias de esos actos policiales donde llega el ejército, o esto era policía, creo. Y lo que iba a decir es que los fines para los cuales se hacían estas fotos de parte del ejército o de la policía que me llevaban es porque ellos querían mostrar logros, obviamente. Para mí, entonces yo tenía como una doble visión. Yo tenía el tema de prensa, de que necesitaba tener la foto para la agencia, para enviarla, pero también quería explorar cómo era la vida para estos muchachos, estos policías, estos militares, que ellos sí arriesgan su vida de otra forma, ¿no? Obviamente uno andaba con mucho cuidado por las minas quebrapatas que estaban por todo lado, no un gran porcentaje es ejército los que pierden piernas y demás y son heridos. Entonces siempre todo esto era como muy presente en mí cuando iba a hacer este tipo de historias, ¿no? De tener mucho cuidado, de no salirme por otros lados, de seguir muy fielmente una línea, una fila donde iban ellos, todo este tipo de temas. Pero a mí, más allá del tema de la droga, me gustaba explorar cómo impactaba todo eso a los muchachos, a la gente, ¿no? Porque el narcotráfico impacta a todo el mundo de distintas formas, y creo que eso es una de las cosas que exploraba esa exposición, ¿no? Sí, pero yo quisiera pues comentar algo de la imagen anterior. Ya, es que lo que uno ve, si no estoy equivocado, lo que lleva a este joven es como un atado de tacos de dinamita, ¿no? Sí, son tacos de dinamita porque iban a volar el laboratorio clandestino, ¿no? Sí, o sea, los riesgos en los que tú estás siempre eran muy próximos. Tú alguna vez me contabas que tú esperabas en el aeropuerto de Catam, en la pista, a que salieran los vuelos, o sea, que no sabías a dónde iba a ir. ¿Por qué no nos cuentas un poco eso? Sí, no, como te digo, era
ser de prensa en ese momento y más de una agencia internacional, como te imaginabas, yo tenía contactos en la policía y en el ejército, en prensa, que a ellos les convenía llevarlo, ¿no? Porque iba a mostrar estas fotos donde ellos habían hecho estos logros de confiscar, ¿no? 2 toneladas, 3 toneladas, 10 toneladas, llegué a ver quemar, ¿no? Y esta foto para mí, por ejemplo, no es una foto de agencia. Esta foto no tiene sentido para una agencia en ese momento, porque necesitaba enviarle una foto que tenía que mostrar como la persona, el militar, la cosa. Pero esta foto para mí es muy interesante por el tema de la quema en el medio de una naturaleza intervenida, ¿no? Entonces el narcotráfico afecta no solo al ser humano, pero también a la naturaleza, la química que se utiliza, los ríos que se contaminan, la forma como la gente cambia sus trabajos, su productividad por este tipo de negocio, ¿no? Todo eso para mí era muy interesante y muy difícil de cubrir también, ¿no? Porque se daba en su momento cuando había algún operativo. Esto sí también es sobre los llanos, un sobrevuelo sobre los llanos del Yari. Y son épocas donde yo viajaba en helicóptero, en aviones C-41 viajaba, o sea, todo tipo de avión militar para llegar a estos sitios. Increíble, esta imagen es increíble. También lo que dice Santiago, ¿no? O sea, es evidente como... Sí, iba amarradita así, medio... Eso te voy a preguntar. Claro, además hay una pregunta que quiero hacer, y es que tú llegas acá a Colombia cuando la fotografía es un campo de hombres, los fotógrafos todos son hombres, ¿no? No Y tu solo en generación, Colombia, Santiago, ser fotógrafo de agencia, ser mujer en una agencia internacional de noticias era una cuestión muy competitiva y muy complicada. sí. Entonces, ¿y cómo fue eso? O sea, ¿cómo ustedes, tú, Luz Helena, y las demás se abrieron ese campo? Que debe haber sido pues muy rudo, porque además por ejemplo, este mundo de los militares también, ¿no? Se puede uno imaginar también cómo es. Estar entre militares, destruyendo, quemando laboratorios, volando en helicópteros. Sí, mira, yo tenía mucha energía, era muy competitiva y tenías que estar 2 pasos adelante de los hombres, de tus colegas, porque pues si no, no era fácil ver. Yo empecé como stringer, como freelancer en Bogotá, en Reuters, y también trabajaba con Gama, una otra agencia que había en Nueva York. Y después estuve en Buenos Aires como jefe de región, y después estuve en Washington como editora de fotos para Latinoamérica. Entonces fue una carrera bastante meteórica de cierta forma. Y aún en las posiciones, en los puestos administrativos, como jefe de región y editora, nunca dejé de hacer fotos. O sea, para mí era muy importante cubrir eventos, estar haciendo fotos, estar organizando coberturas grandes, como fue de pronto tal vez vamos a ver más adelante algunas de esas coberturas. Pero sí, una pasión tremenda por la fotografía, y también el hecho de yo siento de estar entre esos dos mundos, el mundo norteamericano y el mundo latinoamericano, me ha ayudado muchísimo, ¿no? Porque paso con alguna facilidad de un lado al otro, lo cual significa que no soy ni uno ni lo otro. Exacto. O sea, no, soy extranjera en todas las partes. Entonces, pues eso también de cierta forma te permite ser muy neutral en tus cosas y
en tu trabajo, ¿no? Qué bueno. Acá vamos a entrar a otra serie de fotografías que recuerdo. Esta fue una exposición que hicimos cuando yo trabajaba en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, que se llamaba Cuerpos Políticos. Yo me acuerdo que pues hablé contigo, te pedí también como fotografías, en este caso, que hablaran un poco sobre la niñez y el abandono también de calle, ¿no? Y esta exposición de cuerpos políticos que se hizo con la colección, como una obra de la colección del museo, y ahí tuvimos también la oportunidad de invitar a 5 artistas aparte que no pertenecían a la colección, que recuerdo que estabas tú, estaba Chocolo, estaba Edinson Quiñones, estaba Vanessa Morris y estaba Puro Veneno. Ellos no hacían parte de la colección, pero ahí, digamos, fue muy pertinente también porque me di cuenta que la colección, digamos, del museo todavía no abarcaba esta parte, ¿no? No abarcaba esta parte histórica, esta parte crítica, esta parte por medio de estos artistas que venían produciendo, y no la tenía, digamos, el museo en su colección, y que fue muy pertinente también poderte invitar a que participaras, a que estuvieras también presente con estas imágenes, y esta que inicia, que es una imagen de un asesinato en el Cartucho. Sí, en esa época, pues, era como hoy el Bronx, ¿no? El Cartucho era un sitio bastante complicado. No se podía trabajar ahí muy fácilmente. Yo siempre iba acompañada por alguna persona que tuviera de repente algún rol de voluntario de algún sitio donde entregaban comida, o alguien que se manejaba en la zona. Yo no iría ahí sola. No, lógico. Y iba a fotografiar, era muy complicado. Pero en este caso, era una noche donde muy oscuro, empezó a llover, yo estaba haciendo fotos y vi que en una calle del Cartucho las luces, los focos del carro policial estaban prendidos, el carro, y estaban los policías ahí afuera. Y lo que estaban alumbrando era un muchacho que habían acuchillado. Y no, aparentemente lo que me dijeron era una riña de drogas, por droga. Y a mí me pareció, esta foto para mí es muy trágica, ¿no? Lo hace sentir a uno como que el ser humano no vale nada. A mí me hizo sentir que esta gente del Cartucho era de una vivencia tan miserable, tan poco humana, y que representaba todo lo que era lo peor de la droga, ¿no? El tema de la droga. Y este muchacho que murió, a mí siempre los pies cruzados, y que alguien le haya puesto esa ruana, ¿no? Me imaginaba cómo había sido eso, ¿no? El muchacho se acostó a morirse, o se desangró, o sea, creo que la foto te da para pensar otras cosas, otros contextos. Sí, claro, esa foto es bien, bien interesante. Voy a mostrar otra, que es esta, también la de los túneles, que también ahí Sí, eso pusimos varios. fue un trabajo que yo hice. Yo digo que yo descubrí a Jaime Jaramillo, el Papá Jaime, porque me lo encontré una vez en El Espectador, no sé por qué, y me contó lo que hacía, y yo no le creí, que él iba y se metía a los túneles, a las alcantarillas en Bogotá, y rescataba a los chicos, los ayudaba con la Fundación Niños de los Andes. Y yo lo convencí de que me llevara. Y entonces un trabajo que hicimos con él durante varias noches, en varios meses, en realidad, sobre no solamente trabajo de alcantarilla, sino trabajo de calle, que era fotografiar a estos muchachos en la calle. Estamos en vivo. Acá te voy a mostrar la otra. Esta es increíble también, esta imagen.
¿Me escuchas? Sí. No. Sí, esta serie esto es una entrada que quedaba cerca al Parque Nacional, Ujú. ahí como por la séptima, abajo. Ya, listo. Este es un puente el puente de la 26. Este tipo de trabajo es supremamente difícil de hacer. Yo no lo hubiese podido lograr si no hubiera estado acompañada por Jaime, que ya Ya, conocía a estos muchachos y ellos confiaban en él. O sea, la fotografía documental tiene un alto grado de confianza que vos debes tener con la gente que estás fotografiando, porque obviamente, y en la mayoría de los casos, son gente eh, en un estado de pobreza o de indigencia o de algún tema así grave, que no es fácil acceder a estos muchachos, ¿no? sí, claro, debe ser bien complejo. Increíble, increíble. Acá entramos digamos que a otra temática también y fue esta muestra que inició esta investigación, este proyecto con la minería que arrancó Santiago, de Hidroituango a Santurbán, Santiago, hermano. Cuéntenos un poquito para entrar también a ver el trabajo de Zoraida y la participación en esta muestra. Sí, esto es una muestra que arrancó con otro nombre, inicialmente se llamó Desminado. La hicimos acá en Bogotá, en Desborde Galería, con Gilberto Hernández y Julián Santana. Nosotros Ujú. hicimos como 3 muestras donde éramos con una especie de tridente curatorial. Y Julián estaba en la doble función de ser como parte de este especie de comité Uh-huh. curatorial, por ponerle un nombre pomposo, pero también como un artista participante. Y arrancamos con 12 artistas, muy artistas, Eduardo Moreno y otros, pero el detonante realmente para mí, porque Gilberto me había dicho varias veces que quería que hiciéramos algo de minería y yo era un poco reacio porque yo decía, no, está bien que hagamos exposiciones del paro agrario. En ese entonces no conocía a Zoraida, que nos mostró una imagen. Está bien, bueno, toda la investigación sobre el tema de las drogas, que yo no diría que es que las drogas son malas, sino que detrás de eso pues hay un inmenso montaje y unos intereses internacionales muy grandes, que lo que acabamos de ver en las imágenes anteriores son víctimas de esa exclusión social, que se le puede poner el nombre del cartucho o la droga, pero que ahí lo que se está encubriendo es, digamos, unas formas de sometimiento económico y social y racial tremendas, ¿no? De Uh-huh. hecho, si ustedes miran, ahí vemos un muchacho afroamericano de la selección que tú hiciste, Juan, para tu exposición, y hay varios incluso en la serie. Y Sí. en esta exposición el detonante fue lo que sucedió en Vila Mariana, en Minas Gerais, en el 2015. Yo había estado allá en una residencia artística muy rara que se inventó Francilins Castillo, que es un antropólogo y fotógrafo brasileño que ha hecho unas series muy interesantes en los burdeles de Belo Horizonte, en fotografía análoga de noche. Él se mete en las habitaciones con los clientes, luego él creó una residencia en ese lugar, hizo una residencia de artistas en uno de esos burdeles y eso, pues eso, no les voy a contar lo que fue porque se excedió todos los límites que uno puede pensar de lo posible para los artistas, pero volviendo al hecho, yo dije, claro, acabamos de ver esto que acaba de suceder, como este deslave de uno de estos pozos químicos de una mina a cielo abierto se rompe y acaba con un río, con la vida de un río que desde el punto donde conecta, digamos, el deslave con el río hasta la desembocadura en otro estado de estos estados gigantescos que tiene Brasil, que cada uno es del tamaño de Colombia, en el estado de Espíritu Santo, desemboca y contamina el mar, una catástrofe ecológica que no hemos dimensionado, de la que no se habla, de la que no sabemos, y la inminencia de ver que en Cajamarca, aquí arribita de Ibagué, se iba a hacer una mina de cielo abierto y en otras, y en Santurbán también, que eso se venía encima, pues ahí dije, bueno, hay que retomemos las armas, ¿no? Vamos otra vez le dije a Gilberto, de una, hagámoslo, volvamos hagamos la exposición, y ahí juega un papel fundamental Francilins Castillo,
porque él había sido fotógrafo de prensa por varios años en Belo Horizonte, y me dice, tengo dos amigos, Leandro Couri y Alexandre Gusanche, que han hecho reportería y reportajes como fotógrafos de prensa. Ellos sí pudieron llegar hasta allá, a un sitio lejano. Las fotos que mostramos, pues uno ve el helicóptero llegando, y la gente, son fotos como las de Armero, la gente rescatando animales en medio de ese lodo rojizo que viene de la mina, de todo el alud químico de la mina. Y eso tenía que estar en la exposición, y así la exposición tenía como obras muy poéticas y cifradas, por decirlo así, como las de Miguel Ángel Rojas, Eduardo Moreno, Camilo Bojacá, Julián Santana, Miguel Ángel Rojas. Las de Manco también, me acuerdo. Ismael llega después, pero hay como esa otra parte testimonial en la que jugaba un papel muy importante estos tres fotógrafos brasileños. Cuando, después de haber hecho la exposición, la residencia en Casa Tres Patios, que Juan también la hizo, la residencia curatorial, pues Tony Evanco me llevó a Ituango. Una de las razones por las que yo quería hacer esa residencia en Medellín es porque quería conocer lo que estaba sucediendo en Hidroituango. Era no un pretexto, sino realmente era una extensión de esta preocupación. Digamos que esta exposición yo la dejé de hacer, nos fue muy bien, la hicimos en el Museo de Arte de Ibagué, en el contexto también de la consulta popular que hubo en el Tolima sobre la mina Cielo Abierto que ganó la comunidad, y luego la hicimos en el MUSAC de Montería, invitados por Cristo Hoyos, porque a Cristo Hoyos le interesaba que el diálogo se hiciera en Montería porque estaba Cerro Matoso, y Cerro Matoso es en el sur del departamento de Córdoba, hizo mucho daño esta mina, estaba cerrando, pero también había sido, por ejemplo, una de las empresas que le había dado plata al museo, que ha financiado este museo tan original y único que es el MUSAC. Entonces, fuimos con Julián Santana a Montería, y luego estas muestras, como pasa siempre, que Juan, me imagino, te pasa como curador, uno las deja atrás, y poco queda, pero después de haber ido a Hidroituango, que fuimos con Tony Banco y con Sonia, su esposa, en un viaje pues muy afortunado, porque pudimos hablar con la gente allá, pudimos ir hasta el ETRC de Ituango, es decir, donde estaban los excombatientes de FARC, en el segundo municipio en ese entonces más violento de Colombia, porque el contexto era supremamente complicado. Ahí operaban y operan disidencias de FARC, caparrapos, Clan del Golfo, ELN, y aparte de eso la policía y el ejército. Entonces, en un territorio tan disputado y tan difícil, en un pequeño y estrecho cañón, estaban estos sobrevivientes de la guerra, estos combatientes haciéndole la apuesta a la paz. Y este viaje pues contrastaba con esta gigantesca tumba que es Hidroituango, ¿no? Esa obra descomunal, innecesaria, peligrosa, que mató la vida del río, y pues esto dispara otra vez como la mecha, ¿no? Entonces, hablando con Fidel Jiménez y con Henry Buitrago, ellos se interesaron, dijeron, traiga esta muestra a Bucaramanga, que nosotros tenemos el problema de Santurbán, tenemos de todas estas compañías que están, Minesa y los saudíes, que quieren sacar el oro del páramo, y si hacen esto, la vida de los 300.000 habitantes de Bucaramanga, la vida del páramo se acaba. O sea, esto es una especie de, esto es peor que un COVID-19, esto es el gran suicidio, el gran asesinato masivo por sacar oro. Entonces, pues yo reformulo la exposición y le pongo este nombre de Hidroituango a Santurbán, porque era literalmente así. Entonces, reuní los artistas que venían de Medellín, que los había conocido, Daniel Ospina, José Ignacio Cadena, que vive en Medellín, pero pues que ya lo conocía. Jonathan también. Jonathan Cano también, un artista muy joven, que vive en Guatapé. Él vive a la orilla de Guatapé, que es otra represa de estas energéticas, mejor dicho. Su vida ha estado signada por vivir a la orilla de una represa de estas, como la de Ituango, y fuimos pues haciendo un equipo muy grande y muy bonito. Entró José Ismael Manco también, que es un artista que admiro y que quiero mucho, increíble, respeto, sí, ¿no? De Boyacá, obviamente Edinson Quiñones y Estefanía García, que vienen de hacer su proyecto del Salón Regional y de explorar la minería en el Pacífico.
Y también, pues obviamente estaba Stephen Ferry, que es la imagen pues de la exposición, literalmente es este pescadito de oro de Mompox. Y Stephen pues fue muy generoso en permitirnos utilizar su libro, que es uno de los mejores fotolibros que se ha hecho últimamente, que es La Batea, es un libro dedicado a los mineros artesanales, y de ofrecerme la posibilidad de desplegar el libro. Entonces nosotros eh, lo que hicimos fue que él nos envió las copias grandes de cada página y en un muro del Centro Cultural del Oriente, en un muro de 16 metros, montamos la obra, montamos el libro. Entonces era un libro abierto, un fotolibro que estaba ahí. Otros fotógrafos que estuvieron, estaba de nuevo Alessandre Gusanche y estaba Alejandro Couri, esta vez no con ese, los dos brasileños que mencioné de Minas, no con ese tragedia química, sino con la que vino después, porque después vino la siguiente, eran fotos frescas del año pasado a color. Estaba un artista, digamos, como Santiago Vélez, con una serie de minas que él ha hecho también, de fotografía de minería artesanal. Estaba Francilins Castillo, a quien mencioné antes, con sus fotos muy misteriosas, análogas, rojas, que también aluden a la minería y a la larga historia de minería que hay en Minas Gerais, las fotos más poéticas y más indescifrables quizá, y también había lugar para las fotógrafas, obviamente Zoraida con esta serie que vimos acá, y Alexandra McNichols, que venía de hacer una serie en el Alto Sinú, de examinar un poco lo que ha sido el cambio de la vida de los Emberás con las represas de Urra 1 y Urra 2, ¿no? Entonces, lo que fue como muy grato es que nos acompañaron, llegaron, esto fue una muestra que a mí sinceramente, pues es de las mejores que he sentido en todo sentido, en los espacios, en el lugar, en la ciudad, y también en el equipo humano que se reunió. Ahí estaban casi todos estábamos ahí, estaba Joca Esmoca de Sí. Medellín, estaba Daniel Ospina, estaba de los que estábamos en Colombia, incluso pues Alexandra McNichols viajó desde Estados Unidos para acompañarnos, hizo unas conferencias, y aquí está obviamente Juan David, ¿no? Que fue pues fundamental, una ayuda eh, imprescindible, digamos. Juan montó pues toda esta serie se trepó a una escalera para Sí, eso mostrar fue. hacer el montaje de esta serie de fotografías que son las de Zoraida y que son hechas en Boyacá. Siempre nos queda faltando Boyacá, siempre la minería de las esmeraldas, de la que casi no se habla, era un ausente en esta muestra. Todo estaba girando alrededor del oro. Casi que la discusión actual es sobre los minerales que se extraen ahora, pero poco se habla sobre el carbón, por ejemplo, poco se habla sobre las esmeraldas, sobre la minería de piedras preciosas y las condiciones de trabajo implícitas. Entonces, Soledad ya me había mostrado estos trabajos que son hechos en los años 80 en Boyacá, en el oriente de Boyacá, en la zona esmeraldífera, y se mostraron como tremendamente reveladores. Entonces, en la diversidad de formatos y en la necesidad de ser prácticos, pues usamos ese montaje, que espero que Zoraida lo disculpe, que fue No, me encantó. el de casi volver al periódico, ¿no? También como desplegamos el trabajo de Stephen, cuando vemos el montaje como lo hicimos, también fue como volver al papel, casi literalmente al papel periódico, y mostrarlas colgadas con ganchos, ¿no? Entonces, pues la serie muy interesante. Yo no sé pues cómo vamos de tiempo, pero si hay espacio para que volvamos a ella y viajemos en el tiempo, y lo que fue este reportaje sería como muy... Vale, yo creo que nos quedan como 15 minuticos. Entonces, ¿qué preguntaría? No sé, bueno, igual hiciste un muy buen contexto de Hidroituango, de la exposición. No sé si de pronto Zoraida quiere agregar un poco algo más que de pronto creas que haga falta, y ya vamos como aterrizando la noche. Sí, mira, muy rápidamente porque se nos está yendo el tiempo, pero estas fotos, esta serie de fotos que se mostró en la exposición fueron tomadas en Quipama en el año 90-91, y era en una época donde huaqueros, eran miles de huaqueros en este sitio en Quipama, y era muy complicado ir al sitio. Yo pude ir
y ahí empecé a hacer otro tipo de trabajo ya más documental sobre la forma de vivir de la gente en Kibama. Y la invitación para poder ir al sitio fue con el aval de Víctor Carranza, que era el SAT de las Esmeraldas de ese momento. Entonces, para hacer todos estos trabajos siempre hay un componente complicado de contacto y de poder llegar al sitio, ¿no? Porque son sitios aislados, donde hay un elemento de peligro en todo esto lo que se hace. Exacto, sí, ahí están. Pues bueno, yo creo que... Niños. Sí, y de nuevo el tema de la niñez, retratar la niñez en todas sus manifestaciones y en los problemas que tenemos con el tema de la niñez a todo nivel. Sí, es increíble. Bueno, yo creo que, bueno, aquí llegamos como a abordar estos tres exposiciones, cuatro, que fueron también bien interesantes para donde pues tuviste la participación. Y bueno, para ir, digamos que pues cerrando también es, porque aquí nos podemos quedar toda la noche hablando, porque pues la extensión de tu trabajo es impresionante. Vamos a mostrar una serie de fotografías que, que nos muestran un poco también como ese recorrido que has tenido también. Has movido por varios momentos también, varios espacios. Podemos hablar también, en algún momento hablamos como del espacio del espectáculo, pero también de todo esto. Entonces voy a compartir aquí la pantalla. Y entramos. Y también en algún momento yo creo que había una pregunta de alguien acerca Ay, de... sí, qué pena, sí. Hay una pregunta que te la voy a hacer de una vez, que preguntó Luisa Fernanda. Déjame un segundito que aquí la tengo. Luisa Fernanda dice: Zoraida, ¿qué consejo le das a las mujeres que estamos abriéndonos campo en la fotografía de agencia? Sí, bueno, como mencioné antes, es un tema complicado hoy en día también ser mujer en una agencia de noticias. No sé si ya estás en una agencia, estás trabajando en una agencia o quieres hacer ese tipo de trabajo. Pero yo lo que diría es que empieza a hacer fotografías desde la universidad, desde un periódico, desde incluso freelance, ofreciéndoles a las agencias desde donde vives el material que pasa, lo cual significa que vos tenés que ser partícipe de los eventos que están pasando, y por ahí no estás trabajando para nadie, pero tiene que ser una iniciativa tuya de ir y cubrir las cosas, por ejemplo, protestas como lo estoy haciendo yo, pero también eventos. El tema del fotógrafo de agencia es que tenemos un rango, ¿no? Podemos hacer cualquier tipo de fotografía, no nos especializamos en una sola cosa, hacemos política, hacemos reportaje, hacemos tema social, documental, hacemos deportes, que es lo que vamos a ver acá, pues como para ver que no siempre estaba haciendo yo estos temas así fuertes de Latinoamérica, sino que también hay otros momentos. Lo que hace la fotografía de deportes es que te vuelve como muy preciso en conocer la capacidad de tu equipo, ¿no? En poder captar el momento preciso. Fotografía de deporte realmente es de captar el instante preciso, lo cual requiere práctica, toma fotos todos los días y requiere una devoción por salir a hacer este tipo de material, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es Fórmula 1 en Buenos Aires, podemos seguir pasándolas así como... No estar en la época de Schumacher, que hoy en día no ha despertado como de un estado vegetativo por un accidente que tuvo, pero es el tema. Esta la puse porque es la primera foto de deportes que yo tomé, que tendría por ahí 18, 19 años, y fue en un periódico de Nueva York, de Newsday, y es creo que la primera y última vez que fui a un partido de fútbol americano.
esto ya era en Buenos Aires con Chilavert, la gente grande del deporte. Ahora te imaginan que en Argentina el fotógrafo de deporte argentino es increíble. Los brasileños y los argentinos tienen una especialidad por la cantidad de fútbol que se da, ¿no? Entonces allá los fotógrafos solo hacen fútbol, solo hacen deportes. Entonces, para que una mujer llegara a poder tener una primera plana o sea, realmente era un acontecimiento, y para mí No imagino. uno de los logros que tengo, que no lo pude encontrar ahora, pero tengo una tapa del diario El Gráfico, que para mí es como todo una medalla de honor. Pero hice de todo, hice rugby, bueno, Fórmula 1, esto es unos Juegos Centroamericanos, esto se publicó en El Tiempo, esto es una pelea mundialista, un welterweight, no sé, un peso ligero. Esto es en el 94, el equipo de Colombia que fue al Mundial. Esto es el Kentucky Derby en Kentucky, en Estados Unidos. Esto se hizo con un lente 600 y creo que un 1.4, o sea, una cosa así gigantesca. Y esta es una foto de Maradona en sus últimas temporadas. Su última temporada en Boca, básicamente después de que regresó del Mundial, después de que le pasó todo lo del dopaje, y regresó por un tiempo muy corto a Boca. Esto es unas Olimpiadas en Atlanta. Vale, ahí tengo. Sí. Estas son pues así fotos como para mostrar que la fotografía de agencia es muy variada y ha sido... Sí, no, increíble, o sea, este tiempo que llevamos es impresionante, digamos, por cómo nos has transportado la historia, ¿no? Y también a nuestros conflictos, a nuestros problemas. Creo que es marcarla, ¿no? Es casi evidente la importancia cada vez más de la fotografía, de estar activo. Digamos, admiro mucho también lo que tú nos has dicho durante la entrevista, es que pues ahorita no estás trabajando para ninguna agencia, pero estás ahí. Digamos que yo creo que normalmente estás cumpliendo con ese deber de fotógrafa, pero también de seguir escribiendo la historia, seguir documentándola. Yo creo que en eso, pues, felicitaciones, Zoraida, es increíble, de verdad, porque yo sé que todavía faltan muchísimas cosas más por ver, pero yo creo que esto también es como sembrar para que cuando pues comenzamos a salir de todo estos momentos pandémicos, volvamos a abrir museos, galerías. Ahí está Santiago y Zoraida, para que por favor vuelvas a Colombia a mostrarnos todos este archivo, porque creo que no, es necesario y es muy pertinente seguir. No podemos olvidar un país sin memoria, ¿no? A veces, entonces creo que está ahí. No sé qué quiera decir mi compañero Santiago, decirle a Zoraida. No, pues que seguimos en deuda con ella. Sí, total. Igual yo también te agradezco mucho, Santiago, porque esto pasa también a ti, también a Carolina, que ha estado también muy pendiente también del trabajo de ella. Hay que decir las cosas también, porque por las investigaciones de ustedes, por el ojo de ustedes, por también ser inquietos, podemos conocerlas, podemos conocer el trabajo de ella y no, increíble, de verdad que es muy interesante, y de verdad que hayan sacado hora y media larga para sentarnos a hablar, porque es para que la gente de La Ración y los que más hayan podido conectar, hayan podido conocer esta parte de tu historia y también de tu trabajo, Santiago. No, pues Juan, gracias a ti por el interés, por la pertinencia también de haber escogido un momento en que hay que decir las cosas también, ¿no? El hecho que Zoraida esté fotografiando ahora lo que está sucediendo en Baltimore, que esto sea parte de nuestras discusiones en Baltimore y en los Estados Unidos, y bueno, es como una forma de seguir nosotros vivos, trabajando, contribuyendo, intentando esclarecer la realidad también, que la fotografía es fundamental para eso.
y darle las gracias también a Zoraida por todo el interés que ha tenido en este encuentro, por lo que significa su trabajo para nosotros, por su generosidad. Que por favor sigas saliendo a hacer fotos. No te preguntamos si con celular, con cámara. Pero hazlas. ¿No me preguntaste qué, perdón? Si las haces con el celular, si sales con cámara, si sales con... Ah, no, todo es con cámara. Pues sí, llevo un celular. Sí, sí, claro que sí, pero es con mi cámara. Es donde me siento más a gusto y más... para mí eso es la fotografía, es andar con esa cámara y los lentes y demás. Exacto. Ah, bueno, entonces, pues, acá terminamos esta parte de la entrevista, no vamos a seguir otra parte, sino que no quiero que se desconecten porque tenemos a nuestro querido amigo DJ Lu, que también muchos lo conocen por ser muy activo en la calle, desde el stencil, también muy crítico, muy político, pero hoy tiene pues también se dio y quiso también volver porque antes de pintar él era DJ. Y es fotógrafo también. Y es fotógrafo, es arquitecto y artista, es increíble de personaje, de colección. Entonces, nos va a dar un set, va a tocar para todos ustedes, para las personas que estén acá. Entonces, no se desconecten, por favor. Lo que vamos a hacer es que voy a entrar a conectarme con Pablo y Pablo con DJ Lu. Y bueno, de verdad, muchas gracias y que tengan muy buena noche. No se desconecten, por favor. Santiago, muchas gracias. Zoraida, muchas gracias. Que descansen. Gracias, ¿ah? Gracias, chao. Ahorita seguimos. Sigamos, sí, ya más relajados. Pablo. Espérate que no te escucho nada, Pablo. Espérate un segundo. Hola, háblame. Ahora. ¿Qué más, Juan? ¿Bien o qué? Exacto. ¿Qué más, parcero? ¿Bien o no? ¿Cómo la vio, ah? No, parce, brutal. Me gustó muchísimo la charla. En serio que súper pertinente el tema. Zoraida es como de esas figuras que muchas veces no son tan visibles, pero pues que tienen todo ese trabajo y es súper importante, ¿no? Muy bacano como rescatarlo. Y aquí se dijeron cosas muy bacanas. Yo creo que hay información como para volver a ver la entrevista, como para referenciarla. Creo que está muy chimba, parce. Muchas gracias también a vos, porque pues esa... Claro, búscala en la página, no, ni mal faltado. Sí, ok. Entonces, bueno, y pues por acá mismo vamos a seguir con DJ Lu, que pues también